Buenas tardes, hermanos. Muchas gracias por acompañarme en mi canal. Soy evangelista Shirani Simpson y estoy leyendo la segunda parte del 7º capítulo, Cómo lograr una magnífica renovación. El error opuesto y no menos peligroso es que la fe en Cristo exime a los hombres de guardar la ley de Dios. Que puesto que solamente por la fe somos hechos participantes de la gracia de Cristo, nuestras obras no tienen nada que ver con nuestra redención. Pero nótese aquí que la obediencia no es un mero cumplimiento externo, sino un servicio de amor. La ley de Dios es una expresión de la misma naturaleza de su autor. Es la personificación del gran principio del amor y, consecuencia, el fundamento de su gobierno en los cielos y en la tierra. Si nuestros corazones son regenerados a la semejanza de Dios, si el amor divino es implantado en el corazón, ¿no se manifestará la ley de Dios en la vida? Cuando es implantado el principio del amor en el corazón, cuando el hombre es renovado conforme a la imagen del que lo creó, se cumple en él la promesa del nuevo pacto. Pondré mis leyes en su corazón y también en su mente las escribiré. Hebreos 10, versículo 16. Y si la ley está escrita en el corazón, ¿no modelará la vida? La obediencia, es decir, el servicio y la lealtad de amor, es la verdadera prueba del discipulado. Siendo así, la Escritura dice, este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, es mentiroso, y no hay verdad en él. Primera de San Juan 5, versículo 3 y capítulo 2, versículo 4. En vez de que la fe exima al hombre de la obediencia, es la fe, y solo ella la que lo hace participante de la gracia de Cristo y lo capacita para obedecerlo. No ganamos la salvación con nuestra obediencia, porque la salvación es el don gratuito de Dios que se recibe por la fe. Pero la obediencia es el fruto de la fe. Sabéis que Él fue manifestado para quitar los pecados, y en Él no hay pecado. Todo aquel que mora en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto, ni le ha conocido. Primera de San Juan 3, versículo 5 o versículos 5 y 6. He aquí la verdadera prueba. Si moramos en Cristo, si el amor de Dios mora en nosotros, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestras acciones tienen que estar en armonía con la voluntad de Dios, como se expresa en los preceptos de su santa ley. Hijitos míos, no debéis que nadie os engañe. El que obra justicia es justo, así como Él es justo. Primera de San Juan 3, versículo 7. Sabemos lo que es justicia por el modelo de la santa ley de Dios, como se expresa en los 10 mandamientos dados en el Sinaí. Esa así llamada fe en Cristo, que según se declara, exime a los hombres de la obligación de la obediencia a Dios. No es fe sino presunción. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Mas la fe, si no tuviera obras, es de suyo muerta. Efesios 2, versículo 8 y Santiago capítulo 2, versículo 7. Jesús dijo de sí mismo antes de venir al mundo, me complazco en hacer tu voluntad, oh Dios mío, y tu ley está en medio de mi corazón. Salmo 40, versículo 8. Y cuando estaba por ascender a los cielos, dijo otra vez, yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. San Juan 15, versículo 10. La Escritura dice, y en esto sabemos que le conocemos a Él, a saber, si guardamos sus mandamientos.
El que dice que mora en él, debe también él mismo andar así como él anduvo. Primera de San Juan 2, versículos 3 hasta 6. Pues que Cristo también sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis en sus pisadas. Primera de San Pedro 2, versículo 21. La condición para alcanzar la vida eterna es hacer exactamente la misma de siempre, tal cual era en el paraíso antes de la caída de nuestros primeros padres, la perfecta obediencia a la ley de Dios, la perfecta justicia. Si la vida eterna se considera con alguna condición inferior a esta, peligraría la fe, la felicidad de todo el universo. Se le abriría la puerta al pecado con todo su séquito de dolor y miseria para siempre. Era posible para Adán antes de la caída conservar un carácter justo por la obediencia a la ley de Dios, mas no lo hizo, y por causa de su caída tenemos una naturaleza pecaminosa y no podemos hacernos justos a nosotros mismos. Puesto que somos pecadores y malos, no podemos obedecer perfectamente una ley santa. No tenemos por nosotros mismos justicia con que cumplir lo que la ley de Dios demanda. Mas Cristo nos ha preparado una vida de escape, de escape. Vivió sobre la tierra en medio de pruebas y tentaciones tales como las que nosotros tenemos que arrostrar. Sin embargo, su vida fue impecable. Murió por nosotros y ahora ofrece quitarnos nuestros pecados y vestirnos de su justicia. Si os entregáis a Él y lo aceptáis como vuestro Salvador, por pecaminosa que haya sido vuestra vida, seréis contados entre los justos por consideración a Él. El carácter de Cristo toma el lugar del vuestro, y vosotros sois aceptados por Dios como si no hubierais pecado. Benditos hermanos, es mi anhelo que ustedes eligen seguirle a Cristo. Si no lo han hecho todavía, les invito a hacerlo. Pedirle a Cristo dentro de su corazón y ser el Salvador y Redentor de sus vidas y servirle. Su yugo no es agobiado, es ligero y de verdad. Bueno, Jesús les ama, yo también. Hasta la próxima. Shalom.